Buenas noches, mi nombre es Mirna Fuentes Cruz, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la Licenciatura de Gestión y Administración de Pymes. Este video es para la materia de normatividad fiscal de la unidad 1 que lleva por título Fundamentos de la normatividad fiscal en las pymes. La actividad es la actividad número 1, Fundamentos de la normatividad fiscal. Para esta actividad vamos a hablar de la Ley de Ingresos de la Federación. Como primer punto, vamos a conceptualizar qué es la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos de la Federación es el ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante el ejercicio fiscal. La Ley de Ingresos de la Federación tiene su fundamento legal y formulación en los artículos 25, 26, 73, 74 y 75 de la Constitución, los cuales facultan al Ejecutivo Federal para preparar y presentar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación anualmente y con fechas precisas. Para llevar a cabo una operación eficiente, se ve en la necesidad de crear mecanismos bien articulados que permitan el equilibrio entre la obtención de recursos y el gasto de los mismos, de acuerdo a las necesidades de desarrollo económico y social, el cual se deriva del Plan Nacional de Desarrollo. El siguiente paso será establecer las formas para obtener los ingresos necesarios para asegurar su funcionamiento y es ahí donde se presenta la función e importancia de la Ley de Ingresos de la Federación. Los mecanismos que articulan su operación eficiente son las finanzas públicas, la política fiscal, la política de gastos públicos y el presupuesto. Las finanzas públicas. Las finanzas públicas es la forma en que se captan e invierten los recursos nacionales representados por los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos. En México, el gobierno federal obtiene los recursos financieros, los ingresos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los ingresos y egresos en el sector público son básicamente los ingresos tributarios, mejor conocidos como impuestos, que son las contribuciones obligatorias por parte de las personas físicas y morales que no generan ningún derecho a una contraprestación específica directa del Estado. El objeto principal de los impuestos es el de cubrir los gastos públicos. En este sentido, sirve para financiamiento de servicios y prestaciones cuyos costos no pueden ser asignados y cobrados individualmente a los ciudadanos. Existen dos clases de ingresos tributarios, llamados impuestos, y son los impuestos directos, gravados directamente en las personas físicas o morales. Por ejemplo, los impuestos sobre la renta. Y los impuestos indirectos, los que se recaudan mediante la compra de bienes y servicios, los cuales indirectamente afectan a los contribuyentes, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA. La política fiscal. La política fiscal representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional, mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto medido por gastos previstos, encabezado por dos instituciones claves en México, como son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. La política fiscal ejerce su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades del desarrollo de los estados y la nación. Los elementos de la política fiscal son el consumo, la inversión, el gasto público, la importación y exportación. Básicamente, estos elementos son los que contribuyen con el Producto Interno Bruto de la nación. La política de gastos públicos es el conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público. El objeto de la política de gastos públicos
es canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir los ingresos, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. La política de gastos públicos consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. La Secretaría de Hacienda es el organismo público encargado de ejercer el gasto público, en este caso, con base a las siguientes fracciones del artículo 31 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son los tres poderes de la Unión: el Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, en el cual se incluyen todas las secretarías de Estado. Los ramos generales: aportaciones a la seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones a estados y municipios, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucción y órganos electorales. El presupuesto. El gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A esos recursos se les denomina gasto público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detalla en el presupuesto de egresos de la Federación, documento que autoriza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El presupuesto de egresos especifica el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, durante un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con el fin de proporcionar servicios de educación y de salud, construir carreteras y viviendas, apoyar el desarrollo del campo, generar y distribuir electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre otros. Es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es la contribución ciudadana por concepto de impuestos, el pago de derechos y productos, aprovechamientos e ingresos por la venta de bienes y servicios públicos. La Cámara de Diputados y la de Senadores son quienes autorizan el cobro y la recaudación a través de la Ley de Ingresos de la Federación, a diferencia del presupuesto de egresos que solo lo aprueba la Cámara de Diputados. El presupuesto de egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realiza el Gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. En conclusión, el cobro de los impuestos y la forma en que son utilizados son algunas de las decisiones más importantes que deben de tomar los legisladores de nuestro país. Su importancia radica principalmente en que el ingreso obtenido es fundamental para que el gobierno en turno pueda realizar sin inconvenientes las tareas por la cual ha sido elegido. Esto es, atender las necesidades de la población. Con la captación de los recursos, el gobierno puede financiar el gasto público y ejecutar obras sociales y de desarrollo.